Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en YouTube, Spotify o la que sea tu plataforma favorita. Y por favor, ayúdame a crecer esta comunidad suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás todas las entrevistas, además de una experiencia inmersiva de estas conversaciones tan profundas. Encuéntranos como Lateral Podcast con Mario Salinas. El día de hoy estoy entrevistando a Carlos Carvajal. Carlos estudió arquitectura por el Tecnológico de Monterrey para después estar un semestre en la ciudad de Madrid, donde continuaría su preparación académica. Tiene diplomados por el MIT en innovación y también por el IPADE en alta dirección. En 1974, Carlos funda lo que hoy en día es Croxa, empresa de la cual hoy es presidente, y en 1994 funda también la exitosa empresa Grupo Mausoleos Luz Eterna, de la cual es socio y presidente de consejo. También Carlos tiene participación en consejos como Grupo Bafar, Nacional Financiera y el Tecnológico de Monterrey. Carlos, como él mismo lo menciona, tiene un espíritu rebelde junto con una agilidad mental impresionante. Hoy con Carlos platiqué sobre la necesidad genuina de innovar, la importancia de cuidar tu legado, las razones para construir una empresa de 100 años y la dura transición del fundador a la hora de soltar. Te dejo con esta muy, pero muy variada entrevista y también inspiradora con Carlos Carvajal. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Lateral. Muy bien, Mario, ¿cómo estás? Gusto saludarte de nuevo. Oye, segundas oportunidades. ¿Tú crees en las segundas oportunidades? Digo, ahorita me queda claro que sí, pero en lo general. Pues en las segundas y en las terceras, uff, sí, claro que sí. Oye, mucho que platicar contigo, muchos caminos que tomar y a la vez yo muy agradecido por tu generosidad de darnos aquí la segunda. Em, Hay una influencia muy marcada que todo tu entorno le queda muy claro por parte de tu papá, no solamente en tu vida, como, como papá, abuelo hoy en día que eres, sino también en la parte profesional. Y hay una historia que la cuentas con mucha gracia, que me gustaría que también la contaras acá, sobre una vez que te quemó un billete Mm. de denominación alta, digo, eran otros tiempos, el peso valía distinto. Platícame de esa historia. Y fíjate que esa historia no hay mes que no la recuerde y mi papá acaba de cumplir 50 años de haber fallecido ahora en diciembre pasado, hace un mes y medio. Mi papá murió a los 53 en 1973, cuando yo tenía 23. Esa historia es una historia, debe haber tenido yo unos 15, 16 años, y me regalaron una bota de vino española de cuero que decía la leyenda que había que curar con un licor fuerte y luego tirarla y luego ya usarla como bota de vino. Eso es lo que, la verdad no sé si sea cierto. Y cuando recibo la bota, un día, creo que era el jueves o viernes, agarro una botella que se veía muy buena ahí de, de bar de mi papá y se le echan a la bota. No tenías idea de... No tenía Ok. ni idea. Sí. Y, y estaba en una cena y tenía esa botella, era un vino buenísimo que había traído y había invitado a unos amigos, porque resulta que los otros parece ser que tenían mi vino y iba a ver. Entonces cuando empieza que no encuentra el vino, pregunta y, y digo, yo no sé. Ah, sí, ¿para qué? Para curar la bota. Entonces, pues no me acuerdo que se haya enojado, la verdad. Sí se puso muy serio y al rato me llaman, nos salimos, allá a la parte de atrás del jardín
y saca un billete muy grandote, no tengo idea de cuánto sería, de 65, 1965, yo tenía 15 años. Saca el encendedor, o sea, un cisco, pum, y prende el billete. Yo me di cuenta entonces me dice, mira, lo que hiciste con ese vino, y ya me explica el vino, es un vino muy bueno, que tú no conoces, que yo sí conozco, que costó mucho dinero. Es una estupidez lo que hiciste, lo tiraste sin tener idea de lo que cuestan las cosas. El dinero, una vez te lo ganas, si así lo quieres, lo puedes tirar, pero con conciencia, con conocimiento, y lo que tú acabas de hacer es totalmente ignorante. Es quemar este billete, no es una pérdida total. Vamos a suponer que fuera un billete de 1,000 pesos, no tengo idea. No sé si había. Era un billete muy grande, o sea, imagínate, el cine costaba 3 pesos. Y, y es urgente que aprendas el valor del dinero y el valor de las cosas y que seas consciente. Toda la vida me ha acompañado esa anécdota. O sea, el dinero, si lo ganas, lo puedes utilizar como gustes. Utilízalo bien. Oye, un sinfín de anécdotas. Seguramente puedes platicarnos de tu relación con tu papá, que cuando él fallece tú eras, pues, veinteañero, muy joven. Sí. Eh, Cuéntame aprendizajes que hoy en día todavía pongas en práctica en tanto como empresario, ahorita ya 50 años de Croxa, mausoleos en un punto muy maduro y lo que vayas a poner en la mesa ahorita que platiquemos de eso, pero ¿qué es lo que recuerdes que todavía hoy digas tú, wow, o sea, no puedo creer que lo sigo poniendo en práctica, liderando equipos de trabajo en tu casa, con tu familia, aprendizajes que puntualmente todavía pongas ahí? Mira, mi papá, y esta fue una frase que se le dio a un abogado, era un hombre de renacimiento. ¿Qué es eso? Era un hombre que tenía muchos intereses y habilidades. Y eso pues, era muy atractivo. O sea, llegó a ser el presero, o sea, porque hizo 14 presas en su corta vida en los estados de Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Aquí empezó a trabajar, aquí en Chihuahua. Y, y tenía una serie de habilidades muy notables. Era un carpintero de primera. Todavía hay muebles ahí que tenemos un escritorio que jala de maravilla. Hacía lanchas. O sea, hizo dos lanchas. Una de las lanchas tenía camarote y tenía inodoro. Este, y tenía cubierta, un pequeño yate. Y lo sacó de la revista Mecánica Popular. Y aquí en Chihuahua hizo otra lancha de 2 quillas, un catamarán pesadísimo, pesadísimo. Y siempre me decía que las presas eran muy peligrosas. Y yo, por ejemplo, aquí terminaba las clases en la preparatoria, agarraba la lancha y iba y la tiraba en la cara al rejón y a dar vueltas. Y las presas eran, o sea, cuando hay aire crean oleaje muy alto. Mi abuelo materno murió en una presa. Se volcó la lancha y se ahogó. Entonces le tenía un respeto muy grande. Eh, por ejemplo, los campamentos de las cacerías, porque era un gran cazador, tenían todo. O sea, tenía inodoros que subía al cerro, pues para poder motivarse y estar tranquilo, porque los amigos le decían, Carlos, pues, ahí andamos en las autos matan el cerro, ¿no? Y una serie de habilidades, era tercero, era carpintero, contaba una cantidad de chistes fabulosos, era un gran conversador, o sea, tenía muchos intereses variados, armaba barcos chiquitos, entonces, pues, ¿cómo no giras o no? Yo no conocía a ese hombre
tenía 23, yo acababa de, me gradué a los 22, me voy a estudiar un curso preparatorio de maestría, conviví un poco con él, terminé conociéndolo por sus amigos y enemigos, terminé conociendo el tamaño del hombre. Bueno, en ese sentido, pues bueno, yo soy muy afortunado. Inclusive te voy a decir algo muy duro, ¿eh? Con muerte, como me dijeron sus amigos de toda la vida, y me ayudó muchísimo, me centró, me puso en el camino que debe de ser, le paré a ser un junior y me ¿Sentías que eras de ese estilo de vida? O sea, fue. de junior, lo que se entiende como un junior. No, no, ya no era junior, yo era superior. Ok. Oye, y bueno, ahorita que mencionas de cómo te brincas a lo mejor varias etapas para madurar en ese suceso cuando tu papá fallece, entiendo que te toca tomar las riendas de la familia. ¿Sí? Cuéntame de esos inicios, sobre todo tú como un hombre muy joven en ese momento, ¿cómo entiendes la presión de llevar, pues ahora sí que llenar un refri, no solamente el refri, ¿verdad? Pero toda esa presión, ¿la entendías así o simplemente era un tema de cuidar el legado de tu papá, el orgullo y seguir adelante? ¿O tú cómo lo sentías en ese momento? No, Mario, mira, este, por ejemplo, el funeral de mi papá fue en la casa de mi mamá, una casa grande, y quedó destrozada, se robaron cosas. Y la cantidad de gente que estuvo circulando ahí fue enorme. Y recuerdo que ese día en la noche, porque él murió en México, él murió un miércoles, en la mañana, él me habló del domingo y me dijo, limpia los anzuelos, sigue lombrices y nos vamos a pescar, quiero platicar contigo. Llego el miércoles en la tarde y nos vamos jueves, viernes y sábado de la se quedaron los anzuelos limpios y las lombrices. Y la noche anterior, porque vine con él de México, inclusive el ataúd, no había ventanas en el aeropuerto, entramos atrás del ataúd, eh, y me tomé 3 cuartos de botella de coñac en la noche. Olvídate que, o sea, un compañero, un amigo, un doctor me inyectó para ir al funeral. Y cuando regresamos del funeral, que estaba vomitando, pues, o sea, rapidísimo hice unas cuentas mentales, muy rápido. O sea, fíjate que esto es, Cuentas alegres. no, 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 no. Pues yo tengo un hermano en el TEC, en la colegiatura, pues por tanto, en la competencia, tengo otra hermana en otra universidad que cuesta igual. Está esta casa que hay que, y hicimos cuentas mentales de gastos aproximados. Y por supuesto inexactos, pero llegas a la conclusión de que un sueldo no te pagaba eso. No había manera. No hay manera. Te estás hablando de las 2 3 de la tarde, después 4 de la tarde, no sé, en diciembre, ya casi oscureciendo. Y al día siguiente fui a ver al notario y dije, necesito hacer una entrega. Entonces, cuando voy a los cursos y que te dicen, hay que planear, hay que considerar, hay que hacer tu plan de negocios y demás, pues no íbamos a pasar por esto. Y, y gracias a Dios, porque si no, quién sabe, hay algo que ahora practico mucho, que hay un movimiento importante, especialmente en Estados Unidos. Hay algunos libros que dicen do the work, haz el trabajo. Y, y, y la prédica principal de ahí es el verdadero peligro para hacer las cosas, que se aplica a estar vomitando y decidir a hacer una empresa. La verdadera, el verdadero problema para arrancar una empresa no son los delgados de tu chequera o los problemas hay allá afuera, o la inflación, o que el presidente. El verdadero problema es tu cerebro, que si le das chance,
empieza a producir a una velocidad espantosa, una cantidad de nos impresionante. Oye, a ver, espérame, me interesa hacer doble clic en eso que estás soltando porque vaya que la experiencia está de tu lado y vale la pena meterme ahí. ¿Cómo callas esa voz tú? ¿Cómo la has aprendido a callar a lo largo de estos 50 años? Pero no estás todas las 24 horas actuando, descansas en algún momento y te cansas en algún momento. Ah, sí, pero hay, hay algo, bueno, a mí se me hace fabuloso, que son unos 3, 4, 5 días al año, tres, en los que no duermes con un proyecto, ni quieres dormir. Es más, lo que quieres es que salga el show para ir a ver qué arranca. Y son noches enteras muy productivos cuando empiezas a conectar uno tras dos, tras 15, tras 50, tras 70. Empieza a tener sentido alguna idea, algún concepto que ya lo quieres empezar a aterrizar. Entonces, vinieron unos tiempos en los que había un montón de consultores que decían que había que planear, que había que Estimaciones, poner por escrito, presupuestos, pues. estable y demás. Y ahí me entonaba, o sea, realmente no O sea, es lo mío. no eras de arrastrar tanto el lápiz, por así decirlo. O sea, No, en el sentido de meditarlo, de ser como muy, no, no. Y, y empiezo a buscar eh, ese, ese avenida del pensamiento que nos están, esta vaselina que nos están recetando últimamente, es porque algunos consultores aquí dicen, llega a haber otros que favorezcan la acción. Y efectivamente, muchísimos que te dicen planea, 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 pero estás listo para actuar mañana. o sea, planea, pero sé flexible o ágil. Mira, y bueno, lo lees y ahorita pues si lo lees y lo dice, como dicen los españoles, Mr. Ma, Elon, si lo dice Elon, pues olvídate, ¿no? ¿Y qué te dice Elon? Y te lo dice todo el mundo. Actúa rápido, equivócate rápido, corrige rápido. Entonces, yo no pretendo ser guía de nadie. Esto me da resultado a mí. Oye, a ver, hablando, bueno, eso ya se convirtió en metodologías que Google las ha hecho, ha puesto a andar, ya muchos las conocen, eh, y hemos hablado inclusive en otros episodios, pero aquí quiero saber algo. Bajo ese principio de o línea de pensamiento que mencionas, ¿te ha llevado a un punto donde el fracaso lo sientes que quizá lo pudiste haber evitado planeando o era inevitable de... Sí, obviamente. Esta forma de actuar conlleva un cierto grado de riesgo y de fracaso, pero es mucho menor el fracaso contra los potenciales éxitos que puedas tener. ¿Tienen más de hecho? O sea, este, el, el actuar rápido, el ser intenso en tu pensamiento, porque la verdad de las cosas es que no vas a ser obligado, Mario. Tú piensas algo, lo empiezas a actuar, lo empiezas a implementar, no lo olvidas. Ahora, hay ciertas cosas que no se pueden hacer así, ¿eh? Hay ciertas cosas que sí requieren metodología. Claro, claro. Hay ciertas cosas que tienen un grado de dificultad que sería muy estúpido no planear. Pero en la otra manera de pensamiento, que todo tiene que estar perfectamente planchado, bueno, yo no creo en ella y no me da resultado. Además, no me mantiene acelerado para hacer cosas. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Eh, yo tengo necesidad, por ejemplo, de pues, llegar a la oficina a las 8 y en la pandemia no sabía qué hacer, me levantaba, rasuraba el bañal y me sentaba ahí, que fue un tiempo padrísimo de reflexión, que como a los 2 meses dije, bueno, pues esto hay que pensar en
en las consecuencias, en las razones, en las posibilidades. Esto se va a acabar algún día. ¿Y cómo vamos a salir de esto? O sea, el hecho de haber convivido como humanidad, si tú quieres, o como profesionista, de haber vivido una cosa tan dramática, pues yo creo que te da un mensaje y debes echarle coco y razonar. Em, Platicamos mucho fuera de la grabación sobre el fracaso y es algo que a lo mejor tú lo entiendes de una manera como muy palpable porque ya has pasado por varias de esas aduanas. ¿Tienes alguno que sí se te haya metido al ADN o a la sangre? De esos que realmente lo recuerdas y todavía te sensibiliza, qué sé yo. La, la semana pasada cumplí 50 y no, y no comió el tiempo y íbamos a empezar los festejos que tenemos. Queremos hacer Una serie de... festejo, no solo. Y, y en ese momento les decía yo en una comida simple que tuvimos, le digo, qué tan afortunados son los que 50 hemos estado 4 meses sin trabajo. Nada. Pero esos 4 meses todavía lo siento como si hubieran sido ayer, porque es bien complejo tener la capacidad para procesar el fracaso cuando tienes una mente desbocada que no te deja de decir una cantidad de cosas bestiales a ti mismo, inepto, incapaz, idiota, flojo, tonto, en fin. Entonces, en 4 meses llegas a la conclusión que el hombre verdaderamente forjado no debe ser tan vulnerable como fui yo en 4 meses, que dudaba absolutamente de todo lo que había hecho. ¿No crees que es un proceso normal también? Sí, yo lo sentía como normal, yo lo veo muy normal en otros, yo no lo sentía normal para mí. Entonces empiezo a pensar que obviamente que el hombre tiene que tener no me gusta la palabra ecuanimidad, pero quizá o sea, ser- quitarle los picos a la explosión y ser más o menos estable en los éxitos y en los fracasos. El éxito está más o menos fácil, porque el éxito es cuando llegas a una meta y la gran bronca es que te quedes regodeando en la meta, que sientas que ya cumpliste la madre de todas las metas. Yo pienso realmente que las metas están para que la razón de ser que tienen las metas es para patearle más enfrente y tener otras metas. Crecer. Pero tampoco puede ser que porque tengas un tropezón, un fracaso de cierta magnitud, llegues a un grado de que te sientas tan incapaz. ¿Tienes algún ejemplo donde dijiste, Pues 1982. wow? En 1982 me demandaron 5 bancos. O sea, 5 bancos al mismo tiempo te demandaron en 1982. Sí, en un periodo de 3, 4 meses me llegaron 5 demandas. Una, dos, tres, cuatro. Así es. Y ahí venía una sexta con el que fui a hablar. Que ahí sí le paraste. Pues digo, a todos les pagué, pero No, pero al mínimo evitaste una que veías que podía llegar. sí, porque me dijeron ya no te podemos seguir aguantando. Sí, ya lo veía venir, pero de repente cuando llegan, pues es traumático. Y resulta que hacía un año antes, yo, o sea, en el 81, había hecho una planeación estratégica lo más seria posible y lo que saqué verdaderamente en serio ahí era que me convencí, me lo creí y empecé a trabajar en ello, que iba a ser una empresa de 100 años. Entonces dije, yo lo voy a hacer y fue un rollo que traje, ¿Por qué 100 años? porque O sea, ¿por qué? fue el límite bajo que encontré, porque sí investigué en ese entonces, las empresas más longevas del mundo, y ahorita hay una que se llama Congo Uni,
que tiene 1600 años. Es una empresa que hace templos en Japón y la corona coreana. Es una empresa chiquita, es una empresa de $200 millones, chiquita. Pero hacen unos templos preciosos, ensamblados como legos. No tienen ni pegamento, ni clavos, ni tornillos. Y la empresa tiene un prestigio espantoso. ¿Quieres el prestigio? Sí, pero no por el prestigio, sino por el prestigio de un grupo hacedor. A mí me sale sobrando eso, porque la verdad las cosas nunca siento, nunca siento que es algo que me haya mi. Entonces, el hecho, bueno, volviendo al 82, yo tuve una planeación y realmente me lo creía. Y realmente dije, la empresa es de 100 años, y va a ser de 100 años. Y tengo que estar pensando siempre y periódicamente actuando y poniendo cosas para que la empresa viva 100 años. Entonces de repente me cae una demanda de ese tamaño, una cantidad impresionante de dólares y pesos, y, y todo se volvió a patas para arriba. Esa, o sea, cuando tú decides que va a ser de 100 años, es cuando decides que necesitas apalancarte en esa proporción. O sea, tenía que ver una cosa con la otra. No. O sea, nunca le he tenido miedo a pedir dinero prestado. Lo que entiendo que en el momento de pedir dinero prestado necesitas llevar, y lo voy a hacer lo más simple posible, unas cuentas aparte en que el dinero prestado con los intereses y con las condiciones que tenga el costo de ese dinero, el costo del financiamiento, debe estar aparejado a un incremento de producción. O sea, no es malo pedir dinero prestado, no es malo apalancar. Lo que es muy malo es no cuidarlo. Obviamente, para decir una verdad es perjuicio, pero mis intereses y el riesgo que yo estoy tomando, pues debe reflejarse en la rentabilidad que estoy logrando. ¿Cuáles fueron los huecos que no se pudieron cubrir para que te demandaran en el tema? En 1982 yo tenía 32 años. Entonces, lo decía en los bancos, oye, el dinero es tuyo y nunca me voy a negar a pagarlo, a pesar de que él daba el barbón y todo eso. Y tiene una vergüenza bárbara porque no lo supe manejar bien. Dame tiempo, te voy a pagar. Y bueno, tenía que trabajar más y ser más eficiente. Si luego tuve un golpe de suerte enorme que un concurso me lo dieron y me lo pagaron en dólares. Entonces, terminé de pagar en 3 años. A los 5 bancos. ¿Eh? A los cinco A los bancos. 5 bancos terminé de pagar en 3 años. Y, y ya, yo estaba en la oficina y veía era un vato taseado, un fondo ahí abajo de me mandaron, o sea, espérate, 5 bancos, más no sé cuántos. Joder, ¿eh? Oye, ¿qué hiciste diferente una vez que te volviste a endeudar después de esa racha? O sea, me refiero, seguramente volviste a pedir un financiamiento. ¿Qué hiciste diferente una vez que pasaron estos 3 años donde saldaste? Yo estaba, ¿En qué? ¿En la rentabilidad? ¿En el interés? el dinero, ayer antier, aquí vine a un banco y te dice, oye, tienes autorizado esta línea de crédito, ahorita te lo entrego. No lo necesito ahorita, lo necesito. ¿Para qué pago intereses de dinero que no necesito? O sea, necesitas ser cuidadoso. Y cuando le metes el dinero al negocio, mide rendimiento. No hay, insisto, pues, o sea, hay que tener unas habilidades aparejadas para usar dinero, pues. Carlos, quiero hablar un poquito de lo que es la innovación para ti. Le has puesto mucha atención a lo largo de muchos años. Inclusive es algo que destaca en las empresas que diriges. Em, de inicio, ¿cómo se veía la innovación para ti de joven? Porque creo que este espíritu que tienes inquieto, rebelde,
tiene que ver también con la innovación? Mira, yo soy arquitecto, y estudié arquitectura porque mi papá me sugirió un poco que estudiara ingeniería. Entonces, pues, yo ¿Te sugirió un poco o un mucho? un poco. O sea, después me dijeron que se deprimía, bueno, Ok. bueno. Y luego otra historia padrísima cuando pensaba en salir a la escuela. Entonces, eh, en la carrera de arquitectura, más o menos en el séptimo, octavo semestre, me di cuenta que quería estudiar las dos, que quería estudiar ingeniería y arquitectura. Pero tenía que terminar arquitectura y luego quería estudiar ingeniería. Sí, ¿Por qué? Porque toda mi juventud y adolescencia viví enseguida de las grandes construcciones que hacía mi papá, que eran obras de ingeniería. Por cierto, no te se vea, si os iba a comentar esto. Estos son los planos originales. Esta es la tesis de mi papá, de las vírgenes. La- las vírgenes se ve, acá. se están rompiendo. No quisiera que bueno. A lo mejor si lo levanto bajo esos tres nos congela, ¿no? Ok. Sí, mire, estos planos están hechos a mano, son de 1948. Eh, Mi papá fue jefe del proyectista de Carolina. El, el curso, un curso de ingeniería hidráulica que tomó en el MIT, el MIT fue consultor técnico de la construcción de la presa Hoover, que fue una presa que rompió estándares, una presa cortina con un muro curvo. Las Vírgenes es una hermana chiquita de la Hoover, muy chiquita. Entonces, cuando veía todo eso, cuando acompañaban a mi papá a las obras y la simplicidad con la que explicaba, mira, aquí pasaba un río y encontramos que había una posibilidad de poner una cortina, una boquilla entre dos cerros y agarras y proyectas para atrás y el volumen de agua que puedes retener en este río, que tienes unos gastos históricos de tal o cual, es tanta agua, ya aguas abajo, hay una cantidad de tierra buenísima donde puedo sacar y este cultivo por año, a tantos precios el tomate, el trigo, lo que quieras. Produzco billones de pesos en un horizonte de 20, 30 años, imagina los proyectos, ¿no? Entonces, llegó un momento en que las dos carreras me parecían tremendamente interesantes. Luego, de alguna manera, la innovación siempre estuvo presente con mi papá, porque tenía métodos de hacer las cosas distintas, que era bastante inconforme, porque, y es algo que yo lo pienso, si tú, cualquiera que tenga una profesión y que has escrito el libro de la profesión, por los años que tú quieras, ¿no? Pues yo creo que estás en facultades de cambiar el libro, de quitar capítulos o meter capítulos nuevos. Entonces, si lo quieres ver de una manera muy sencilla, la innovación es estarte cuestionando de las cosas que haces y buscando otra forma, inclusive más divertida. Entonces, si le metes a, a tu profesional de innovación, te va a durar más el motor interno. O sea, te vas a levantar y seguramente todos los días te forzas a levantarte, pero en un ratito se te quita porque tienes cosas bien padres por enfrente, e inclusive que no sabes cuáles son, pero sabes que hay otra manera, siempre hay otra manera de hacer las cosas. Pues bueno, yo pues sí fui inconforme y eso me hacía automáticamente decir, ¿y por qué? ¿Quién me está haciendo esto? No, pues así se hace. ¿Por qué? Porque toda la vida se ha hecho, o porque fulano de tal, que es un fregón, pues, así, pues, debe haber una manera de hacerlo mejor. Ahora es un pensamiento muy común.
pero a mí me alimentaba mucho. O sea, es muy común en la teoría, pero en la práctica, ok, no te parece, a ver, hazlo tú, y ya es cuando yo creo que se separa esa línea, como dices tú, porque sí, Pero mira, sí se sigue cuestionando, o sea, cuestionar el status quo ahorita es más visto y todos lo podemos hacer. El chiste es que tú estás haciendo después de, o sea, en el segundo orden, el primer orden es cuestionarlo. ¿Qué estás haciendo tú para ese cuestionamiento que tienes? para mí, yo no soy un innovador, no soy un cuate que la innovación este, ocupe un porcentaje altísimo de mi quehacer. Afortunadamente sí ocupada, pero hay gente con otros proyectos mucho más innovadores. Yo tengo necesidad periódicamente, ni siquiera de revisar lo que estoy haciendo, sino de cambiarlo. Eh, no es un acto estudiado, metódico, acartonado. De repente sientes que lo que hiciste, y siempre me ha pasado, o sea, ignoramos una obra, vamos y la estamos recorriendo y se le sale. Mira, ves ahí arriba, mira qué mal hecho está eso. Lo hicimos mal. De a tiro. Pensé en cambiarlo y hacerlo de cual forma y no lo hice. O sea, son una serie de cosas que sencillamente pudiste haber intentado. Estarías más satisfecho, hasta más divertido. Oye, suena por lo que me dices que muchas veces puede ser costoso en el sentido cuando ya estás en la práctica que dices tú, ¿por qué no lo hicimos así? ¿O por qué nadie vio esto? ¿O por qué no desde el papel se hicieron estos ajustes? ¿Cómo le ganas a ese gap o a ese desfase para no volverlo tan costoso? ¿O siempre tiene que hacer y son curvas de aprendizaje y se tolera? Mira, te pudiera hablar de una cantidad de errores que han costado dinero. Te podría hablar también de unas obras que tengo que les niego la paternidad, me dan vergüenza. En tus inicios, ¿Eh? en tus inicios. Sí, ni tanto. O sea, todavía está hace poco. Pero estéticamente, funcionalmente, todo. Súmale, son cosas, hay veces que, bueno, en serio, exacto. Hay una obra que hicimos allá por el complejo en el que le saca la vuelta. Oiga, yo sé que estoy lucha, ¿verdad? Le saca la vuelta en lugar de llegar rápido. ¿Cómo es posible que haya hecho esta porquería? ¿Cómo es posible que no le haya dedicado tantito tiempo? Y bueno, no tengo bronca en reconocer que hay un montón de cosas mal hechas, así como hay otras cosas en las que te sientes tremendamente orgulloso, afortunadamente. Sí, y aquí en esta chamba, que ya no lo hago tanto en un papel en blanco, conceptualizas algo que terminas aterrizando a mi límite. Sí, ya no es tanto como antes, o sea, participa una cantidad de especialistas y especialidades y son cosas muy complejas, son obras bien complejas, pero la sensación de logro que puedes tener 2, 3 veces al año, y a mí me pasa paseándome solo, una tarde, jamás estas horas, en una obra donde ya no hay gente, y ves aquello, eso me echa. O sea, esa gasolina me dura meses, Ya. y, y al día siguiente en una bola de fracasos. Oye, quiero seguir sobre el mismo carril de la innovación. El 1974 es cuando inicia Croxa ¿Mm? y en 1994 decides fundar el grupo Mausoleos. No eran grupos, sí. Digo, lo que hoy en día se entiende como el grupo. Sí. Eh, Cuéntame como, digo, tienes, yo te escucho y cuando hemos platicado tienes esta vena de emprendedor, ¿no? Muchas veces el empresario termina matando al mismo emprendedor que tiene uno adentro. Y yo lo que veo en tu caso es que todos los dos viven, a lo mejor uno sobresale más que el otro, siento que el emprendedor muchas veces en tu caso. O sea, tienes esta chispa y esta inquietud. A lo que veo es que cuéntame qué era lo que te hace irte por ese giro que
al menos en el papel, digo, en la influencia que me dices que ha tenido tu papá, no se vislumbrara, ¿no? Irte por un giro como este, ¿no? Un giro funerario. Ni siquiera hablando de rentabilidad ni modelo de negocio, no, sino el giro como tal, yo lo veo muy ajeno en el papel. Cuéntame cómo fue para ti esa ideación de llegar al punto de decir, quiero que esto se mejore, quiero que se haga bien. Muy sí, créeme que muy sí. Yo ando como loco buscando una libretita de pasas de piel, chiquita, este, cargalones de verdad, donde escribía todo lo que no funcionaba. ¿Ok? Inclusive esta que lo que te platiqué, tortilla. La máquina, ¿no? Bien, o sea, estoy haciendo restaurante que tiene Ya, ya, ya. y estas voltean las tortillas. Que o los mexicanos están, la tienes que voltear para sacarla de abajo y pues resulta que la que está abajo es la que estaba arriba, es la más fría. ¿Sí? Entonces inclusive le decía a Rodrigo, oye, esto no jala. Inventa una tortillera que todas las tortillas estén calientes. Te vas a hacer puto millonario con eso. Bueno, entonces empecé a juntar cosas que no jalaba. Y la primera vez que apunté de la industria funeraria fue en un funeral aquí en Dolores, Ok. en el Panteón de Dolores. Sí, sí, sí. Espantoso. Y estaba ahí un grupo y estaban los Tigres del Norte, todo le quedaba. Estaban los cuartos abriendo una fosa ahí a 5 metros y estaba un vato que había haber pesado como 160 kilos con una camiseta de Mickey Mouse aquí, tirado ahí arriba de la arena y, y no se oía al padre. ¿Dónde la cerca? Y oye, por favor, te bajas tantito. Sí, hola, le suben. ¿Eh? Bueno, es que eran los Tigres, Carlos. Entonces, pues no se pudo. Luego, en un invierno, el nivel tráfico de olores está bien alto. O sea, el agua está bien alta. Un montón de cajas están en el agua. Entonces, que se tienen problemas de sanidad. Y ahí estábamos y se cae a una fosa abierta una señora muy grande. Y ya para donde fue, leo en un periódico, por ahí del 91, 92, que en Guadalajara un camión urbano mató a una familia completa de gente que estaba en una sala de delegación, Sí, en la banqueta, sí. comiéndose unas puertas con una coca. Y el camión los mató. Yo porque no había estafas. Muy bien. Entonces empiezo y empecé a intentar recabar información. Vas conectando los puntos, como dice Steve Jobs. Y entonces dije, no, muy feo este negocio, estar destripando gente. Y llegó el momento en que aparecieron los días sin dormir, Otra vez. ¿sí? Que es cuando el asunto, y que empiezas a pensar, bueno, ¿y cómo haría el edificio? En México, creo que se llama el concepto de eternidad, creo, no, ahorita se me olvidó, ahorita no fue, de 99 años. O sea, las cosas no pueden pasar más de 99 años. Y, y cuando llegó el momento, este, resulta que encontraron en León, Guanajuato, una fábrica de ataúdes con techos de cemento, que había muchos en los 70s, bien peligrosos porque se quiebran, se mata la gente que anda arriba de los techos. Eh, que un pedazo, porque había tronado la fábrica de ataúdes, un pedazo lo había agarrado alguien, lo vendieron en el banco, la fábrica, y alguien agarró y puso una funeraria. Y como dentro de la fábrica había unos nichos o lockers que los usaban con niños. Además,
ya venía el asunto de lo que yo había visto, especialmente en España. Y fue muy simple conectar los cabos de lo que no trabajaba. El funeral de mi papá, que destrozaron la casa, que se robaron unas piezas de mi mamá de hierro. Después, la cruz, un Cristo precioso que yo mandé a hacer en bronce, que estaba en Dolores, se lo robaron y lo recuperé. Esto es pura bronca. Dices, bueno, ¿cómo resuelvo todo y sale el concepto todo en un solo techo? Voy a ver a un gran amigo de mi papá que sabía mucho y me dice, Carlos, ¿qué andas haciendo? ¿Tú qué sabes de esto? Fíjate, pues no sé nada, o sea, pero vean, o sea, esta es una necesidad enorme y además no había empresarios en el asunto. Lo que había era familia y con unos desórdenes espantosos. O sea, vendían a futuro y no hacían reservas y el dinero se lo gastaban. Hacían un caos. Es muy simple de repente y unos años después aparece el Océano Azul de un negocio, pues por negocios donde no compita, ¿verdad? Donde te haga la vida más o menos sencilla. Así nació el mausoleo, la necesidad. Y yo me equivoqué, ¿En qué? porque traje unos consultores italianos y entonces no entendía el negocio funerario. Y dije, lo voy a hacer inmobiliario. Que tenía miedo. O sea, meterte a toda la experiencia. No, bueno, que el complemento. Y el italiano, que ahora es mi amigo, me decía, Carlos, eso es completo. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era que no me hablara a las 3 de la mañana. O no estar enfrente de un cadáver. Entonces lo que hice fue, pues, en lo que tenía experiencia, pues, multiplicar el metro cuadrado. El terreno de 10 metros cuadrados. Pues, entonces, así nace, así nace. Y, y, y yo no quería socios. Y afortunadamente un consejero me dijo, hazlo con vos. Tienes muy Y, buenos socios. y tenemos, sí, porque hemos tenido una historia de amistad increíble, ¿verdad? Y tenemos que 27, 28 años, 20, o sea, sí, 27 años. Oye, Carlos, ahorita que mencionabas de cómo se ha visto la innovación desde tu papá y también en ciertos momentos que la máquina se acelera, ¿no? Y empiezas con estas desveladas buenas sobre cómo mejorar el status quo. ¿Cómo crees que tú has contagiado la innovación en tus equipos de trabajo? Digo, se habla mucho de Croxa, se habla mucho del grupo Mausoleos, de estos puntos clave alrededor de la innovación, pero el líder quiero saber cómo lo baja de manera de pensar diferente, pero tienen que pensar diferente todos, porque si no vas, o sea, vas en contracorriente dentro de tu mismo ADN, que es la empresa. ¿Cómo le haces como para bajarlo o cuáles son los puntos clave para decir, Es complejo y no, al principio no se entiende la innovación. Se percibe como algo exageradamente complejo, como si fuera intentar la vacuna ideal, como si fuera a lograr una conexión intergaláctica, una cosa verdaderamente compleja. La innovación, la definición más simple que pudiera darle, de veras, es obviamente tener una buena idea que produzca dinero. Así de simple. O sea, una buena idea, si tú tienes una idea que la consideras buena por muchas razones, llévala y este proceso es el que te va a hacer sudar sangre. Llévala a producir. Falla o arranca. Pero no dejes la buena idea, porque buenas ideas hay muchísimas. Lo verdaderamente complicado es la ejecución? es la ejecución. Oye, a ver, O sea, es aterrizar. ahí quiero saber tu proceso creativo puntualmente. Hablamos la vez anterior sobre las ideas y hablabas de desaprender o matar la idea. Quiero saber tus mismas ideas, cómo las retas para dejar entrar nuevas ideas
¿O cómo es esa parte en ti? Porque se habla de desaprender, yo la verdad es que no sé cómo se hace eso, no lo concibo, quiero saber cómo es para ti. ¿Cuántos años hará que hay que desaprender por primera vez fuertemente a los 4 años, antes de la pandemia? La primera vez que lo escuché en una conferencia en algún lugar en Estados Unidos, o sea, hay que desaprender, desaprender. Sí, cierto, hay que desaprender. O sea, traigo una bola de cosas inútiles en la cabeza y es bien complejo porque entonces, y bueno, yo tengo 5 años que ya no soy el director general, o sea, me quedo con la presidencia y con otros negocios que necesito echar a andar, se da un modo. Entonces, el asunto está en que para desaprender, supongo que si hay gente que lo hace, yo no puedo ni le entiendo. Lo que haga, intento hacer, es redoblar mi curiosidad por aprender y conocer muchas cosas más. Es tan fuerte que el flujo de conocimiento que metes en la cabeza va a sacar un poco de lo que sobra. La duerme, por así decirlo. O, el, O termina por... o te llama más la ok, atención, o lo ves más actualizado, o tiene más potencial, o simplemente sencillamente te gusta más. Entonces, si hay algo que te emocione y que, que te empuje a la acción, pues bueno, es cuando se da el aprendizaje y la necesidad de llenar los huecos de conocimiento y arrimarte a la gente. Entonces, yo, yo soy 250% juntarme con gente y platicar. Y mientras más variopinto es el grupo, mejor. todavía lo haces eso. Sí, sí. O sea, y respeta las opiniones, no las mates, no seas grosero. Y defiende tus ideas. Y los chavos tienen que defender sus ideas. Para eso también tienes que ser muy bueno en escuchar, ¿no? Eh, eh, Que eso es... eh, ¿Sientes que no eres bueno? ¿O sientes que has mejorado? Oye, no, digo, es que también es complejo porque muchas veces quieres imponer tus ideas, pase lo que pase, y en este ejercicio que dices tú, bueno, estoy con el ingeniero, con el arquitecto, con con los consultores, y empiezas a nutrirlo y ves los huecos donde decías, ah, ok, ya escuché eso. hace 15 años, hice una frase en el padre por primera vez. La solución a los problemas del que ilustren seguramente no es No están en tu industria. la solución a mis broncas no están aquí. Entonces, pues abren la mente para estar escuchando y procesando y clasificando. Eso que mencionas del IPADE se me hace bien interesante, ya lo había escuchado en un artículo y siento yo que ya ha estado muy verbalizado en los últimos años, hablo de los últimos 5 o 3 años, pero todavía veo industrias que, por ejemplo, hablando de los servicios, tú, por ejemplo, que acá con mausoleos, pues es el giro de los servicios, ¿verdad? Servicios funerarios, pero son servicios. Y entiendo que ustedes han adoptado muy bien la hospitalidad y le siguen nutriendo y la cultivan y ahí Jacqueline es la que está al mando, ¿no? Invitada mía también de aquí el programa, pero veo que hay otras industrias que siguen siendo servicios que no la voltean a ver, no le dan la importancia y a mí se me hace increíble porque es algo ya tan visible que no es tan costoso o no es costoso y que no lo ponen en marcha. O sea, yo pienso, no sé si a ti te pase así que te desespere, así como yo, que digas tú, ¿por qué no lo han hecho así? Porque si ya está tan visible, si ya está tan, el internet ya está al acceso de todos, ¿por qué no se ha cambiado esto? Mira, de gran tendencia. Nosotros teníamos muchas quejas al respecto. ¿En dónde? Como el servicio, ¿no? En el servicio. En un momento fue pega cuando la gente se cargaba. Sí, es un momento muy álgido, sensible. Y yo decía, y estaba equivocado, decía, debemos tener el mayordomo de Waldo.
Alfred, ¿no? Un concierge. No, o sea, el mayordomo de Batman, no olvidan de qué concierge, o sea, son todos sumados a la N potencia, Ok. te resuelve todo. Todo. Ese vato te resuelve todo. Que suena muy lógico, ¿eh? Sí, sí, tiene una calidad y una presencia, calidez, inteligencia, capacidad de ejecución. O sea, resourceful, o sea, habilidoso, todo te lo puede resolver, Es un doer, ¿sí? ¿no? Orientado al cliente en pena. O sea, la llaga está en carne viva. Entonces, bueno, pues, un superhombre, ¿no? Y resulta que el asunto no era del todo así, porque sí tuvimos algunos Alfreds. Alfred, El sí, mayordomo. sí, pero Alfred probablemente no entendía eléctrica, la electricidad estaba fallando. O Alfred no entendía que había un cuate mal estacionado a la salida, en fin. O sea, Alfred veía en, en el mundo que arreglaba era más chico. Sí, tenía un alcance. Y el mundo que el universo se creaba que era más grande. De repente lo plantean así y dices, Alfred no jala. Y aquí está la prueba, se están quejando. Entonces, ¿quién jala? Todo el equipo. No matas a Alfred, lo complementas. Exactamente. Necesitas que sean 15, 20 Alfreds. Y entonces viene un proceso de entender que todo mundo proporciona en un momento primas soluciones a la gente. Y hay algo padrísimo, no sé si lo tenga. Tú llegas y te dan un teléfono ciego. Y si estás ahí en el funeral y el café está frío, le picas un botón y tiene que llegar alguien en 5 minutos, la persona que está atendiendo. Si no viene, le vuelves a picar y tiene que llegar el supervisor. Le picas la tercera vez y tiene que llegar el director. Y el director se tiene que salir de una junta de consejo para ir a atender que el café está frío. Pues cuando no te quiere salir, ¿sabes? Claro. Oye, ahorita que mencionabas 5 años, director general, Sí. presidente. ¿Qué es lo que nadie te cuenta, que no viene en los libros, que no te lo dicen tus colegas, tus socios, de esta transición de soltar? Porque es una transición de soltar, soltar control. Este, y asusté al principio. ¿Te asustas bajo qué enfoque? Bajo pensar que la empresa va a perder el rumbo, el legado se puede diluir. Todo tipo de. No, para mí, este hombre es no trabajo. eh, Se lo trata de llenar con cosas interesantes para que no te pese el trabajo que está complejo. Para realmente que lo tomas, el verdadero reto que es proyectar la empresa muchos años para el frente y modificar ya. Pero no cambiar uno, que esto está más o menos fácil, sino cada vez grupos más grandes. No solo las empresas existentes, pues que ahí vienen otras. Bueno, te platicaba en el 74 empiezas Croxa con otro nombre y luego ya se modifica Croxa. Mausoleos en el 94, estamos 2024. ¿Qué viene? No te puedo platicar porque te tendría que matar, pero vienen cosas en el medio, del rubro, Del rubro de de construcción, construcción. Ok. de desarrollo, vienen cosas y hay un par de proyectos bastante interesantes que no los he terminado y esto sí va a haber que hacer la validación De vida. técnica y económica, Ok. pero es más fácil. Yo veo las cosas mucho más fácil ahora y a la vez más complejo porque ahora sientes que no te puedes permitir fallar y antes pues era, pues, está bien, si fallo, ¿cuál es la bronca?
Oye, ¿no crees que esa presión le quita Espontáneo. espontaneidad y creatividad a la vez? Sí. ¿Cómo le haces como para contrarrestarlo? ¿Sabes? Yo lo que he visto es que rodearse de un pequeño grupo, de unos cuates que tengamos un similar desorden mental y que quiera, por el gusto de hacer las cosas distintas. Y va muy bien con millennials, va muy bien. O sea, creo que te comenté, el estudio que hice de composición generacional, el 20, por ahí de junio a septiembre, octubre del 20, en las empresas teníamos 92% de millennials X y Y. No lo he actualizado ese estudio, pero debemos hablar del 96. ¿Qué te dice eso? Que los millennials no son el futuro, Es una presión. son el presente total. Entonces, ese tipo de clichés y mentalidades que tenías de que el millennial es flojo, lo quiere todo, inmediatamente no conoce el esfuerzo, que se aplica en tiempos ancestrales, esa es la gente del presente. Estos son los que están trabajando contigo en el presente. Y así como la generación que tú tenías algunos pericos, pues ellos también. Entonces, más vale que nos entendamos y que crees organizaciones donde lleves a esa gente talentosa a dar todo su potencial. Que el nombre del juego, si bien al principio, cuando yo empecé a trabajar, pues bueno, 50 años, ser agresivo y medio violento y demás, medio daba resultado y te vas creyendo, ¿no? Pero realmente da resultado cuando eres chiquitito. O sea, no puedes mover cantidades de gente decentes si no, si no tienes un proyecto atractivo que les convenza. Entonces, parte de este asunto es entender con la gente con la que trabajas, crear, investigar, intentar nuevos esquemas de trabajo donde esté en el centro del asunto de la innovación. Por eso es importante siempre tener, insisto, un pequeño grupo de gente que tenga tu mismo el nivel de desorden mental y con certeza de futuro. Comentabas, los millennials son la generación más autorifóbica que ha existido jamás. ¿Qué es eso? Rechazan la autoridad. O sea, tú me vas a mandar a mí porque eres gerente o director o supervisor. Y yo no sé cómo llegaste ahí, pero las ideas que te escucho son mucho peores que las mías. No te respeto. Entonces, no es por jerarquía por lo que se establece el respeto, sino por porque te valoran tus ideas y te respetan. Oye, ahorita- Y nomás para terminar, venga, venga. y si además ve que tienes claridad del futuro, quieren trabajar contigo, te siguen y se hacen equipo únicamente. Ahorita que mencionabas, y se me hace curioso que lo menciones y a la vez me hace sentido sobre la red de apoyo, esta red de apoyo que dices tú, rodearse de gente que sea afín a pensar diferente o a, como dices tú, desorden mental que viene por ahí, ¿no? Ser críticos o cuestionar. Y eso es algo que también mencionaba mucho Juan Pablo en la entrevista. Juan Pablo, el director general de Los Magos, familiar tuyo. Eh, y por el otro lado, tú también has mencionado mucho este impacto, por así decirlo. Bueno, yo lo veo así, lo veo como impacto en el sentido de, más allá de la facturación, que sí se tiene que medir, que los financieros están sobre esos números, tú lo ves más por el impacto en las familias o en el patrimonio que cada familia hace. Platícame, por debajo de eso, o sea, por debajo de la mesa, ¿cuál es el racional
para ti qué importa. Más allá de decir, sí, pues, o sea, mis colaboradores pues están educando a sus familias, los tienen en escuelas, etcétera. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué para ti hace tanto sentido? Ya. Tengo unos 3 años, este, muy metido en este asunto de enriquecer compartir. Inclusive varios, varios cursos de los que he tomado en el IPADE, los he tomado, los he condicionado y les he dicho, enséñame cómo premiar el desempeño. Sí, no, sí, sí, te voy a enseñar. Y, a ver, y la verdad de las cosas es que termino medias o, bueno, estoy medio tapado, no lo entiendo. Entonces, ahora que se terminó el 23, me pregunta alguien por ahí del 2-3 de enero, ¿cómo estuvo el año? Y estábamos cenando y estaba mi mujer. No, pues muy bien, muy padre año, crecimiento en ventas, en facturaciones. Y ya que se acaba, le dice muy mala la respuesta. ¿Por qué, oye? Y me dice, es una respuesta tuya. Bueno, y entonces, o sea, deberías decir, y quizás deberías decir primero, pues fíjate que muy bien, porque en nuestra gente, el 18% que tenía casa propia, ahora estamos en el 24%. Y fíjate que el porcentaje de hijos que tenían en las preparatorias, en las secretarias y las calificaciones y demás, y en las profesionales, subió de tanto a tantos. En pocas palabras, fíjate que el nivel de vida de nuestra gente ha subido de tanto a tanto. O sea, la gente que nos acompaña, o sea, trabaja con nosotros y trabajemos en conjunto y es una apuesta segura. Y luego habla de ventas y de VA y flujo y lo que quieras. ¿Sí? Que es muy importante también. Pero pues sabes que la riqueza, si tienes esa capacidad y de alguna manera en eso estás, y no que seas buenísimo, sino simple y sencillamente ese es mi intento. No es, no lo he logrado en muchas ocasiones, pero estoy convencido de que un grupo de gente enfocada, un grupo de comandos, con una serie de objetivos muy claros, comunes y beneficios comunes, es mucho más difícil derrotarlos. Te fijas, ya no es gritos e imposiciones, sino convencimiento, meta común, objetivo compartido. Y, y llegas, y lo he estado manejando últimamente, aunque tiene que haber, bueno, hay un dicho árabe que dice que para acuñar una idea muy corta, donde la gente la siga, y necesitas tener mucho talento para que hasta los descerebrados te sigan. ¿Sí? Entonces, estoy convencido de que a medida que un grupo más grande de gente comparta, implemente, actúa, viva con esto diariamente, pues es más fácil el crecimiento. Tienes una frase con la que tienes mucha afinidad, que es el deber hacia los demás. Y eso quisiera saber cómo lo quieres aplicar en esta etapa de tu vida con tus nietos, Carlos. Te voy a platicar un poquitito, si ahorita sabemos. Yo vengo de una escuela de Opus Dei y luego de una escuela en Yucatán, estaba en una escuela de Opus Dei, y aquí es así. Y yo volteé. En la escuela de Opus Dei, palabras más caras más menos. Te decían que no te podías ni siquiera reír, que no era posible que notaras la vida cuando había gente con tantísimas carencias. Y yo no lo entendía. O sea, oye, ¿cuál es mi bronca con esto? ¿Por qué no me puedo ni reír? Estoy exagerando, ¿eh? Pero más o menos Pero así, aparte así lo percibías tú. así lo sentía. Exacto. Muy bien. Y duro con este asunto, quién sabe cuántos años. Hasta que hace bien poquito, un maestro de Opus Dei que acaba de morir, dice, y me abrió el mundo, dice, las empresas, los empresarios,
utilizan los recursos que están a su alrededor, que son de la sociedad. Utilizas las calles, el alumbrado, utilizas una serie de cosas que se crean para el bien común, pero el empresario los utiliza. Y probablemente sea más hábil para juntar y ordenar todos esos recursos en un objetivo que busca. Pero toma de la sociedad una serie de recursos. Está bien, pagas unos impuestos, pero no te quedes ahí, porque pago unos impuestos, tengo derecho. ¿Sí? Entonces es absolutamente legítimo y necesario que el empresario la regrese. Ajá. Lo sentí como una explicación lógica, no una obligación moral, que sí es, pero que te diga que, que el pecado original es tuyo. Y bueno, terminas, te toma tiempo aceptarlo, ¿no? Los nietos, los nietos. Y esto está difícil, pero bueno. Yo tengo la grandísima fortuna de tener un apellido que me pasaba. Y, y tengo, no tienes idea qué cantidad de años diciendo esto. Y luego apareció un anuncio de relojes que dice lo mío. Este apellido es mío. Y lo puedo embarrar y puedo hacer con él lo que quiera. Pero de alguna manera siento una obligación impresionantemente grande de pasarlo limpio, de darle brillo durante durante my watch, como dicen los gringos, y dejárselo a los que siguen. Ahorita que hablabas de Juan Pablo y mi sobrino, yo estoy increíblemente orgulloso de mis hijos y de un montón de sobrinos que tengo. O sea, de gente muy emprendedora, muy consciente, muy echada para adelante. Una hermosura en ese sentido de familia, como todo el mundo puede sentirlo. Pero estoy muy orgulloso de mis sobrinos porque lo que están haciendo es puliendo ese apellido, ellos entienden. Y aquí está lo difícil. Y lo difícil es que yo sí creo, en el buen sentido de la palabra, en la dinastía del apellido. No desde el punto de vista peyorativo y mamón, que lo tienes y ya, porque es algo que lo tienes que limpiar y construir, y lo tienes que pasar. Y les he dicho, ahí ustedes, güey, me levanto y a ver cómo, ya metido en un nicho en el mausoleo, vengo y, y verás cómo te va a ir, güey. Te va a jalar las patas. Ya tú. Lo que le sigue. Entonces, ¿qué hay que hacer? En todos niveles. Así es. Pero quiero saber cómo se lo inculcas a niños de 3, 5, 7 años que son tus nietos. Bueno, estoy escribiendo una cosa que se ve, recuerdo. Tus memorias. No son modelos. Ok. Tiene que tener estructura literaria. Una serie de cosas sueltas. Algunas muy padres, habla de mini aventuras y pensamientos y gente que, que para mí es un vuelo tremendo porque no me platicaron. Tuve que investigar las historias de mi papá y mi mamá. No hay una historia padrísima que me la platicaron porque llegó a construir una presa Culiacán junto con otro amigo y llegaron con botas altas y de marras con agujetas y zaracó, ¿no? Y la corbata metida así, o sea, como ingenieros. Y cuando llegan y se presentan como un cuate y dicen, sí, ustedes son los que estaba esperando. Ahí hay unas palas. Entierran en ese cuate que le cayó una piedra. O sea, sí le cayó la piedra, ¿verdad? Sí, no sé, Ah, ok. ya estaba. Total, van y lo entierran. Ah, o sea, sí lo hicieron. No, sí, lo entierran, pues le ordena un viejote y les grita y se le ponen los brincos. Va y y lo entierran en Sinaloa, en el barrial ese que hay. Estaba lloviendo
Y dicen que regresan los dos y le azotan la pala a palas. Y nosotros no venimos a hablar de terror, somos ingenieros. Y le gritan al viejo y dice, muy bien, lo que quería ver es si tenían el cara. Carlos, dices que eres simplemente, y así lo pones tú, un hombre con mucha suerte. ¿De qué se compone la suerte hoy en día? ¿O cómo deberíamos de pensar los que pues estamos construyendo lo que nos llena? ¿Cómo deberíamos de pensar de la suerte? Tú que ahorita ya la has visto, ¿de qué se trata? Y él dice, mira, cosas que pasan después de que estás intentando. Hay veces que son muy notorias, como lo que te decía, el contrato ese que me pagaron, que muchísimo pagar. Pero fue un contrato que tú estuviste trabajando para que pasara. Sí, claro, Claro. claro. O que de repente tienen la oportunidad de hacer algo y que, a ver, tenemos suerte de que esté sucediendo un nearshoring ahorita. Sí, Sí. sí. Aquí estamos en este tiempo y en este momento, cuando se pelean las cosas y está. Ese es una suerte general que tenemos que tener las capacidades para tomar y que probablemente, como se empiezan a ver las cosas, no dura mucho. ¿Eh? Y no me refiero a las estupideces del gobierno, sino me refiero a esos acomodos de bloques que ¿Hablas de geopolítica más bien? sí, Ok. claro. Entonces, bueno, ahí hay algo de suerte que ya a ciertos rubros nos da el sol de frente y esto de las espaldas. Chino. O sea, ahí está. Y empieza a haber un conocimiento expreso que hay una riqueza que hay que explotar. Y por el estilo, tú puedes estar trabajando en algo que quieres con todo empeño, con todo profesionalismo y no lo logras del todo. La suerte está aparejada muy fuerte a un montón de sudor. Preparación. Pues sí, pues sí. Yo a lo que me refiero, lo más duro que, que me hicieron ver es alguien cuando me dijo, tú tuviste suerte que se nos vea tu padre. La verdad que de la madre, ¿verdad? El que te digo, Sí, ya. pero lo entendiste después. Oye, por último, tienes ahí un libro de fotos que tienen mucha. Mira, ve qué chulada. Este Apúntalo a la cámara para que no vean a esa, a tu cámara. es un libro que hicimos para una exposición fotográfica. Foto que pedían ser tomadas. Esto, si ahorita te pudiera hablar de 5 o 6 fotos que no he tomado, que no tomé, y que no, hay veces que no me dejan dormir. Gracias. Que no me dejan dormir. Por ejemplo, una, me acuerdo ahorita, teníamos en el desierto de Atacama, y así como aquí a la orilla de la carretera hay unas cruces y un montículo, ahí hay un tejabán con un carro todo chocado, con un montón de piezas, y ahí están los 2 o 3 que se mataron, abajo de un tejabán, a la orilla de la carretera, y hay algunos que están arreglados, padrísimos, y otros así muy apenas, ¿no? Total, este libro, lo que está bien es que es una exposición. Hicimos 3. Sofía, mi Sofía, tu hija, nieta de 8 años, Rodrigo, que en ese entonces tenía 32, y yo. Un exitazo, lo hicimos un 14 de febrero, yo pensé que nadie iba a ir. Y este es el segundo, porque hicimos otra exposición también que pegó muchísimo, ese le hice yo, de Ábalos. Y Ábalos, sin darme cuenta, toqué una fibra tan sensible
de la historia de Chihuahua, que todavía hay gente con la que me sigo mandando correos. Y hay fotos de viajes, de una buena parte de cosas. Las fotos de la niña son geniales. Y mira, abrí esta foto, que la voy a poner aquí atrás de mi escritor. Esta foto, ahí la ves. Sí. Esta foto ejemplifica el empresario. Déjame te leo lo que aquí están las descripciones de las fotos. Déjame a ver, es la 127. Están las descripciones de las fotos y me identifico con esa como no tienes idea. La foto se llama Faluca. Entonces, estas son las barcas que andan en el Nilo. O sea, es una clase de veleo, por así decirlo, ¿no? Sí, pues sí, es un barco de pesca. Ok. Lo que pasa, y lo voy a leer a tu nombre. Después de un día sofocante en el Caribe, tomaba un refrigerio en la terraza del hotel. El sol casi poniéndose entraba horizontalmente hasta donde estaba sentado. Como llegué tarde, no me senté en la orilla de la terraza, pero el sol se vino hasta atrás. Las falucas navegaban por un Nilo cálido de regreso a puerto. De repente me di cuenta de lo que estaba sucediendo. El ángulo del sol hacía que las sombras de las velas se proyectaran con una gran nitidez en el agua, reflejando dos velas y un barco. No lo pensé dos veces, me levanté como resorte, subí al piso 11 y desde el balcón de mi cuarto tomé esta foto inolvidable para mí. Me identifico con esa fotografía. En ella se ve un pequeño bulto en la popa, que es el capitán de la faluca. Si lo ves ahí como encorvado, ¿no? Se le ve encorvado como agobiado por el día. Aún así, lleno de resolución, conserva el rumbo y da la impresión que sabe perfectamente a dónde. La imagen me dice que es un hombre de carácter acostumbrado a prestar y vencer el lado rudo de la vida. La composición obedece a la regla de los tercios, bla, bla, bla. Entonces, ese es un empresario. Pues es un empresario que después de un día de jale, pues regresa a limpiar los anzuelos y el barco, porque mañana tiene que volver a salir a pescar. Entonces, es muy solitario y te voy a decir un chorro de gente, o ser director o ser jefe. Sí, es solitario. Carlos, en este espíritu que tienes de rebeldía, ya no tanto, pero bueno, eso lo dejaré que la gente lo diga. Yo pienso que tienes una rebeldía muy constructiva, por así decirlo, si se puede decir así, pero ¿qué es lo que has cuestionado en el último año de ti, ¿Qué es lo que he cuestionado? de tu persona, en la persona que te has convertido? Yo necesito trabajar con más inteligencia, necesito ser más rápido. Ya tú pues sí te comenté. Hace unos años fui a ver a un nutriólogo y le digo, no te voy a pagar la consulta. Ay, no, yo te digo que Ya empezaste mal, te dijo, ¿no? sí, no, mira, tengo 70 años y quiero que y no me interesa bajar de peso, necesito aprender a comer bien para tener energía, pero quiero que hagas tus ecuaciones y que me des en un proyecto, en un plan de alimentación y demás. Quiero tener la energía que tengo ahorita a los 70, la quiero a los 80. Porque quiero tener esta energía, entonces dime qué carajos hago. Dormir bien. Bueno, pues ya, y ya me voy, es todo. ¿Cómo? No es todo. Ahí vengo después y te pago la conjunta. Pero piensa, entonces, pues sí, necesitas tener la maquinaria jalando bien para poder acometer lo que yo espero, que de repente estés tan convencido de hacer algo que no reconozcas límites y que le dediques el tiempo que se necesite. No,
que no le pichicatees horas a proyectos verdaderos y que haya todavía la voluntad, el convencimiento de comprometerte con lo que sea necesario para sacarlo. Whatever it takes. Entonces, imagínate qué hermosura andar a la casa de ideas que te den esa energía y esa estamina para perseguir. ¿Qué necesitas? Una mente abierta, estar investigando, rodeándote, no ser cerrado, escuchar. Intentar conectar cosas que te dicen que no conectan. Pensar fuera de la caja. Para pensar fuera de la caja, normalmente lo que sugieren los que saben, hay que consumir cosas muy atípicas a lo que normalmente consumimos en términos de autores, libros, podcast. ¿Haces tú ese ejercicio de meterte como a corrientes que sí son muy ajenas a la que tú compartes? ¿Haces eso? Bien, por ejemplo, una de las cosas a mí sí me gustaría hacer y yo pienso que sí me ganaría la vida es ser fotógrafo. Esto es una maravilla, güey, o sea, mm, me lleva a un chorro de lugares y la cámara es un traductor de guiones universal. Acabamos de estar ahí con unos chinos y la cámara estableció contacto y risa y risa y Comunica, ¿no? tomamos un té con ellos y ya no entendiste nada ni ellos ni yo. Pero la fotografía es una cosa maravillosa, de veras. Eh, 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 a mí me gustaría dedicarle más tiempo. Esa es una. Y lo quieres hacer. ¿Te quieres hacer el tiempo? Sí, me lo quiero dar. Me encantaría empezar un mes al año y una cosa así. Y también creo que el verdadero, la medida de éxito es que generes una cierta cantidad que te haga autosuficiente. No que lo subsidies, porque te va a forzar a tener el talento de hacer las cosas bien hechas, ¿no? ¿Crees que lo dejarías de disfrutar si pasa eso? ¿Qué? Cuando, Si lo fuerzas a que pase de una manera que sí te subsidiara todo un estilo de vida. que O no, ya no tendrás la paciencia ahorita. creo que sí. Esto no tienes idea de lo que es estar atrás de una buena foto. Yo he estado, he puesto en peligro de muerte por esta cosa. No reconoces, no mides peligro. Bueno, yo no los mido. Y he platicado con otros fotógrafos internacionales y demás que me toca encontrarme de vez en cuando y dicen que no los miden. O sea, es algo por eso se llama ¿cómo se llama? Las fotos que pedían ser tomadas Iba a poner exigía. exigían, demandaban, le ibas a poner. Sí, algo así. O sea, hay fotos que no se pide. Ah, hay que pelear, estamos por aquí. Oye, Carlos, por último, ya para ir cerrando, ¿cuál ha sido el mejor regalo que te han dado? Ábrelo lo que quieras compartir. Es mi familia. O sea, mi familia y la familia extendida me maravillan. Aquí con su calidad, con los problemas que puede tener, pero con una unión y un amor aficionado. Pues, Oye, ¿identificas la rebeldía en ellos, en tus hijos? sí, ¿Y cómo se siente? ¿En serio? Aunque te cuestionen, aunque te pregunten, aunque te debatan, aunque te desafíen. esto, por favor, o sea, me hizo mal. Y yo no puedo, yo no sé, no me exactamente hacer la escuela. Eh, Pero mis amigos me decían, Te van a... siendo tú que se va a poner, ¿Qué hizo tu papá? O sea, ¿qué hizo en la práctica? Digo, te lo platico rápido. Estaba en el noveno semestre y el carrera de 10, 10 de 10, pues,
estaba muy inquieto y al principio del noveno, no sentía, ya no era una época de mucho cuestionamiento, Sí, pues eran épocas muy... o sea, mucho cambio, tremendamente internacional, la huelga de hambre del TEC y una serie de cosas. Y entonces, te había platicado y me da la impresión que algunos amigos le platicaron a sus papás y los papás de mis amigos le platicaron a mis papás. Algo así. O sea, se enteró. Y un día que había un puente me dice, oye, ¿te parece que te quedes y platicamos un ratito? Sí, ¿cómo no? Claro que me quedo. Tenía una novia aquí, pues ahora. Entonces, me dice, nos vemos en la oficina. Ahora, o sea, ya el asunto estaba. Va, en serio. Entonces llego a la oficina y todas las oficinas tienen dos sillas enfrente. Y estaba mi papá fumando. Pásale, mi hijo. Yo todavía le digo a mi hijo, o sea, pásale, siéntate. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Me pregunta. No sé cómo fluye, pero me armo a la hora y le digo, pues, ¿sabes qué? Estoy pensando en dejar la escuela. El sopetón. Pues, apaga el cigarro y me viene y se sienta en la otra silla y se viene y me dice, ¿estás pensando en dejar la escuela? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, pues no me gusta. O sea, no está de acuerdo en cómo están las cosas en el momento. Habían sucedido algunas cosas en el que habían medio difíciles de entender, y no me refiero a huele de hambre. Y luego entre la conversación, se me ocurre decirle, no me gusta el mundo en el que estoy formado. Y luego todavía luego me dice, ¿no te gusta? No, no me. Y todavía me armo más de valores, le digo, pues tampoco me gusta tu mundo. Fíjate, ¿no? O Sí, ya vas encarrilado y hasta ya una vez se lo suelto. sea, no te gusta. ¿Y qué quieres hacer? ¿No? ¿Qué me dice? Fíjate, cuando yo estaba esperando, mis amigos me iban a decir, oiga, viejo, hoy me dicen que usted quiere dejar la escuela, ¿verdad? Póngase para jalar, termine el título y luego se va al rancho. Y déjese de pendejadas. Póngase a jalar, estudie, que para eso le estoy pagando. Oye, y yo me esperaba eso. Y me dicen, eh, ¿y qué piensas hacer? Y entonces, no sé, es que hay que hacer cosas para que cambien esto, cambien. Y se me ocurre decir algo que por muchos años, 30 años, cambiaron el mundo. Que me dice, pues sabes que a mí tampoco me gusta mi mundo. Imagínate que me digas, a mí tampoco me gusta mi mundo, ¿por qué no me invitas a cambiar el mundo? ¿No se te hace que si los dos trabajamos será más fácil? ¿Qué tal esto de onda? Invítame a cambiar el mundo. O sea, la sencillez y la humildad del vato en lugar de ponerte una de fregazos que le pusieron al 80% de mis amigos. ¿Qué estás pensando? ¿Qué hacemos? Y en la plática, que iba a ser una plática de media hora, que terminó siendo una plática de como 2 horas, le digo, pues quiero, porque lo acaba de ver, quiero construir un edificio de arriba. ¿Cómo está eso? Hacemos un cubo grandote donde estén todas las instalaciones, los elevadores de concreto, y le ponemos un par de estructuras y lo colgamos de cables y no tiende el suelo. Y me dijo, ¿cómo tiene chiste? Es el principio de un puente colgante. Diseña, cuando termines, compramos un terreno y los demás. ¿Esa obra está en pausa todavía? ¿Eh? ¿Esa obra sí la lanzaste o...? Todavía no hago el edificio de 25 pisos, pero es una de las cosas que tengo que hacer. Va, muy bien. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por recibirnos aquí en tu oficina. Igual la vista está espectacular. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo, alguna queja, sugerencia, un chiste? No, ¿Algo? muchas gracias, Mario. Este, voy a, Creo que te la pasaste mejor de lo que esperabas. Siento que no quieres aceptarlo, pero sí, no, sí lo acepto. Voy a
voy a hacer un correo, Ok, donde me interesaría, intercambiar opiniones con la gente. súper. Y seguramente va a haber poca gente que le interese esto. Creo que hay que platicarlo de una forma más profesional. Hay mucha gente allá afuera hablándolo muy padre. O sea, la necesidad de cambiar, de aventarse. Y yo no soy un profesional de la palabra. Carlos, muchas gracias y Gracias. seguimos en contacto. Gracias. Eso fue todo por hoy. Carlos es de esas personas que nunca se conforman y siempre están buscando crear soluciones. Para mí verlo es muy, pero muy motivador. Ver sobre todo esa hambre que tiene. Y ya sabes, si te gustó el episodio, ayúdanos a compartirlo con quien tú quieras a través de WhatsApp y corre a suscribirte a nuestro canal de YouTube. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarnos en tus historias con la frase, reflexión o aprendizaje que más te gustó. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.